Hola amigos, esos puntos amarillos que van apareciendo a medida que la Tierra va girando se corresponden con 44 culturas diferentes que en los últimos 12.000 años han existido y por esas casualidades entre comillas, que forman parte de nuestros misterios por resolver, presentan en sus símbolos cosas muy parecidas. Fijaros lo que estamos diciendo. 44 civilizaciones distintas, muchas alejadas por miles de kilómetros y en 12.000 años de tiempo, lo que llamamos protohistoria e historia. Hacían cosas como si alguien les fuera contando a todos lo mismo, y ellos, muy obedientes, fueran dejando constancia de sus creencias. En este vídeo nos vamos a referir a una parte de esa herencia ancestral común, que quedó reflejada en grabados, esculturas y hasta pinturas, haciendo un pequeño repaso a más de 100 testimonios diferentes. En las imágenes observaremos básicamente dos tipos de figuras. En una de ellas, el dios o la diosa, según la interpretación oficial, aparece con los brazos abiertos, sujetando en sus manos diferentes cosas. Muchas veces son serpientes, de una o varias cabezas, otras son animales, y en el resto son objetos alargados que admiten diferentes interpretaciones. Otra característica que se destaca es la existencia de alas en el personaje, en muchos de ellos. La segunda figura es una figura antropomórfica, a veces con cabeza de hombre, a veces con cabeza de ave de pico curvo, casi siempre con alas y de perfil. Sujeta un bolso en una mano. En todas partes los bolsos son similares. Y en la otra parece que sujeta una fruta con forma de piña. Si nos fijamos con detalle, podemos observar que en los dos brazos suele llevar una especie de pulsera o reloj. El enigmático bolsito es un elemento relevante que aparece a veces en otros grabados sueltos en estelas e incluso formando objetos individuales, pequeñas esculturas, que se han encontrado al lado de los restos de personas en tumbas o enterrados en las ciudades que han sido excavadas. Bueno, y ahora nos podéis preguntar, ¿y todo eso qué significa? Pues para nosotros, salvo el tema de las serpientes, que vamos a comentar ahora, eso sigue siendo un verdadero misterio. Lo que sí estamos convencidos es que nuestros ancestros estaban representando cosas que para ellos tenían totalmente sentido y por eso las han ido repitiendo a lo largo de 120 siglos. Llegados aquí, pienso que es bueno hacer una pequeña introducción histórica sobre cómo consideraban las antiguas civilizaciones el poder de los símbolos y cómo se utilizaban profusamente en su arte, sus religiones, sus mitos, sus rituales. Los animales han sido frecuentemente revestidos de un significado simbólico profundo y complejo, con el cual las sociedades del pasado y del presente pretendieron manifestar diferentes ideas y creencias, difíciles de expresar con otros lenguajes. La importancia de los animales en el simbolismo es tanto por sus cualidades como por su relación con el hombre. El origen se relaciona con el toteísmo y la zoolatría. Por un lado, la caza y ganadería fueron actividades fundamentales para el desarrollo y crecimiento humano y de la civilización. Y por otro, los animales fueron divinizados y recibieron culto, convirtiéndose en símbolos de poder. Es más, se les convierte en signos que representan cualidades morales. El papel de los animales en la protohistoria y en la Edad Antigua está íntimamente relacionado con la esencia misma del hombre, ya que no se puede entender al ser humano sin tener en cuenta su relación con el medio en el que habita. La cultura sería el mecanismo que el hombre utiliza para sobrevivir física y anímicamente. En la antigüedad, el hombre y los animales convivían en un plano de igualdad, hasta que llegó el cristianismo, que colocó al hombre en la cúspide de la creación. Y para finalizar nuestros comentarios en este vídeo, vamos a hablar de las serpientes. El papel de la serpiente en la mitología de todo el mundo
Está ampliamente documentado. Ha sido la figura central en numerosos cultos a través de la historia. Por ejemplo, en Egipto eran consideradas deidades, existiendo numerosos dioses que tenían representación como serpientes o que aparecían con serpientes. En el arte egipcio, los soberanos se representaban con el Uraeus, la cobra, el símbolo de soberanía, realeza, poder, luz, vida y muerte, el ojo de Ra, y la destrucción de enemigos. El Uraeus representaba el poder real y la sabiduría, mientras que el Coluber representaba a Set y a Pep, con el demonio de la oscuridad y los aspectos maléficos. En la América precolombina, y en concreto en la mitología azteca, el dios más importante era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, síntesis también de los poderes contrarios, el cielo y la tierra. En la India, el culto de las serpientes y de sus genios no solo está vinculado a las aguas y a la inmortalidad, sino también a la sabiduría. Por otra parte, a lo largo de la historia, la serpiente ha estado ligada a la figura femenina, desde las diosas primitivas a Eva, en relación con el poder femenino de fuerza y regeneración, pero también con el pecado, o sea, con una parte buena y con una parte mala. En el Paleolítico y Neolítico ya se encuentran numerosas pruebas de su importancia en forma de líneas serpenteantes grabadas en piedras y paredes de grutas y cavernas. En las civilizaciones sumerias y en las tribus antiguas del Golfo Pérsico y Mesopotamia existía el culto a la serpiente o a la figura de la serpiente, sobre todo de diosas serpiente. En Grecia y Roma eran protectoras de los hogares y símbolo de salud, característica que perdura hasta nuestro tiempo y cuyo ejemplo lo tenemos en los logotipos que aún siguen representando a la medicina y a la farmacia. Digamos que esta sería la parte positiva de la serpiente. Sin embargo, la dualidad es precisamente lo más característico de la serpiente, y así también presenta aspectos negativos relacionados con la muerte, la destrucción, el mal y el pecado, que aunque presentes en casi todas las culturas, se hizo muy evidente en las tres religiones monoteístas y yo diría machistas, como son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. En este aspecto fue especialmente determinante para la figura femenina, ya que se asoció mujer con el mal y el pecado, y se representó con la imagen de una serpiente, o mujer con serpientes o serpiente con cabeza de mujer, de la que existen múltiples ejemplos en los templos románicos y góticos y en los códices iluminados de la Edad Media. Estas imágenes tuvieron una influencia clave sobre el pensamiento de la época y con toda probabilidad sirvieron para expandir en esa época la misoginia, que ya había empezado en Grecia y Roma, y cuyo momento más dramático fue la caza de brujas con la Inquisición. Los mensajes que transmitían esas imágenes, el pecado y el castigo, eran accesibles y fácilmente interpretables por una población que, gracias al cristianismo, era mayoritariamente analfabeta y que no tenía acceso a los libros y a los manuscritos que estaban debidamente controlados, en los monasterios en concreto. Para finalizar esta aproximación a la iconografía de las serpientes, solo queríamos referirnos, como podemos ver en algunas de las imágenes que mostramos, a las serpientes de múltiples cabezas. La multiplicación del número de cabezas solo agrega al sentido simbólico del animal y de su situación el correspondiente al referido número. Por ejemplo, es frecuente encontrar leyendas y mitos de serpientes de 7 cabezas, porque el 7 se concreta en los órdenes esenciales del cosmos, las 7 direcciones del espacio, los 7 días de la semana, los 7 dioses planetarios, y se relaciona con los 7 vicios. La serpiente de 3 cabezas se refiere a los 3 principios, el activo, el pasivo y el neutro. En alquimia, la serpiente alada es el principio volátil, la carente de alas, el principio fijo, y así podríamos seguir con otros significados de las serpientes representadas en las múltiples imágenes a lo largo del tiempo.
Volviendo al principio de este vídeo, tenemos que decir una vez más que las pruebas nos demuestran que hay una parte muy importante de la historia que desconocemos y que poco a poco y en pequeñas dosis estamos viendo la luz al final del túnel.